ciberseguridad en el mundo del IoT. Y un aplauso para la bienvenida de Eddie Fortul, Lidia NG y Fabio Peña. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este panel de la tarde del Tech Day. Creo que tienen todos un micrófono. ¿Todos tienen micrófono? Ahí, aquí en estos dos sí, ahí no hay. ¿Hay un micrófono más? ¿Sí? ¿Los tres tienen? Ah, perfecto. Buenísimo. Muy bien. Vamos a hacer una charla entre los tres para hablar un poquito de estos temas. Se habla mucho, en este evento hemos hablado mucho de dos temas básicos. Inteligencia artificial por un lado y ciberseguridad por otro. Pero acá le agregamos una tercer pata, que es el IoT, ¿sí? Cuéntenos desde sus roles en entidades de primer nivel como las que estamos viendo, cómo está impactando el uso de estas tecnologías y después vamos a entrar específico al tema de ciberseguridad en esto. ¿Quién quiere empezar? Lo que suele pasar en esto, perdón Lidia, es que los hombres dicen ladies first para que empiecen y le dejan siempre arrancar a las mujeres. Buenas tardes. ¿Está aprendido? Sí, más acércatelo más. Hola. Sí, buenas tardes. Ahí está. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, mi primera vez aquí en Connect. Bueno, la ciberseguridad es muy importante. Últimamente los que crean los IoT se olvidan de la ciberseguridad y entonces muchos tienen aparatos que llevan a la empresa o a la institución y se conecta al internet y son unas puertas abiertas a los ataques de los diferentes. Entonces es muy importante tomarlos en cuenta. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes aquí y compartir un poco de experiencia. ¿Cómo impacta en el sector de la industria aérea el IoT? Los aviones son un computador. Entonces digamos que toda la entrega del servicio y toda la industria está normada, dirigida y afectada por el Internet de las cosas. Y cuando hablas de Internet de las cosas hay que diferenciar tres aspectos principales. Uno es el Internet de las cosas de las personas, el otro es los sistemas de control que utilizan Internet de las cosas y el otro es la capacidad que tenemos hoy en día de que elementos tecnológicos o de industria puedan hacer uso de Internet para comunicarse, para llevar datos. Entonces, impacta en la medida que cada día es un vector más de ataque de parte de los criminales y que siempre están un poco descuidados digamos que los dueños de los dispositivos que permiten las conectividades a través de dispositivos caseros o descuidos a nivel de operacional donde se mezclan redes de informática con redes operacionales. Entonces es un vector importante de ataque que existe hoy en día en el mundo. Absolutamente. Sí, buenas tardes a todos. La verdad es que todo lo que tenga una dirección IP es sujeto a un ataque y los IoT tienen una dirección IP. Al final debemos incluirlos dentro de nuestro inventario de activos como cualquier otro endpoint porque de vuelta son muy utilizados para hacer un acceso inicial y luego hacer movimientos laterales. ¿Y por qué son muy utilizados para esto? Precisamente porque muchas veces los departamentos de tecnología no son los dueños de los IoT, no son los administradores. En muchas compañías estos dispositivos comienzan a llegar sin que ni siquiera pasen por un proceso en el que seguridad o tecnología los verifican porque los compran áreas de administración, de ingeniería, áreas funcionales y ninguno de ellos se puede estar imaginando los riesgos que pueden tener. Al final estamos hablando de termostatos, estamos hablando de paneles solares, estamos hablando de, digamos que los printers sí son algo que manejamos generalmente en TI y tienen un poquito más de gobierno, pero que también son susceptibles a ataques. Así que yo pensaría que el gran reto, y seguramente vamos a conversar un poco de eso, es precisamente la gestión de estos dispositivos dentro de ese casi infinito inventario de activos que nos toca manejar y que cada vez es más diverso y más complejo. Te cedo entonces ahora la oportunidad de empezar y voy a esta pregunta que acabas de
de plantear vos mismo. ¿Qué están haciendo hoy desde áreas de ciberseguridad para proteger estos dispositivos, para inventariarlos, para activarlos, para protegerlos? Porque al final, digamos, y cada industria es un mundo. Este panel lo hemos hecho en todos los Tech Day y hemos tenido gente de la agroindustria, de hospitales, o sea, sectores que hoy están absolutamente conectados. ¿Cómo están protegiendo? ¿Qué cosas en particular, diferente a la ciberseguridad natural que ya conocemos, hoy están tomando en cuenta en los sectores que ustedes tres manejan? Sí, bueno, lo primero es que hay que comenzar a entender los procesos de procura y concientizar a los equipos que hacen precisamente esas compras en la organización a que cuando van a comprar cualquiera de estos dispositivos smart, esos dispositivos tienen que pasar por algún tipo de verificación de seguridad y tecnología. ¿Por qué? Porque eventualmente van a estar conectados a alguna red, esperemos que no a redes principales, pero van a estar conectados, y son, de nuevo, al tener una dirección IP, susceptibles de cualquier ataque. No solo cibernético, sino a veces un ataque que comienza desde lo físico, porque tú puedes comprar un termostato, que era el ejemplo que les daba antes, y probablemente tenga un puerto de Ethernet y no tienen ni idea de que lo puede tener, y cualquiera llega y se conecta y arranca desde ahí el ataque. Luego, la gente que administra esos equipos o que los instala, también tienen que estar en ese loop y en ese proceso, porque ellos son los que generalmente contactan a los proveedores, casi siempre son las áreas de ingeniería o de arquitectura de las organizaciones, y no están conscientes tampoco de este tema. Así que ellos tienen que, junto con el proveedor, entender la forma en que lo están conectando. Esa conexión tiene que estar certificada por las áreas de seguridad y tecnología, dónde lo están conectando. Generalmente, como les digo, tiene que estar en segmentos de red separados. Tienen que cuidar lo mismo que cuidamos para cualquier otro endpoint, que es el control de acceso. Ustedes se imaginarán la cantidad de veces que esos equipos tienen un password admin, un usuario admin, password admin. Eso es lo clásico, así que esas son las prácticas que uno tiene que evitar. Así que hay que intervenir esos procesos para entonces poder tener desde el inventario y el discovery de esos assets hasta toda la cadena, porque esos son dispositivos que hay que parchar, que hay que custodiar su identidad, que hay que hacerles pentest. O sea, son un endpoint más que tiene que estar dentro de las rutinas de los equipos de ciberseguridad. Sí, Eddie, comparto contigo tu idea, pero también me gustaría ir la parte de política y procedimientos, controles, aplicarle, es decirle, estos son el checklist que necesitan cumplir cada dirección, que necesita un área para cumplir un área funcional, porque estos equipos cumplan como el biométrico, todo, la impresora, los escáneres, la gente no le toma precaución o no lo están chequeando, entonces hay que aplicar los controles y comunicárselos hacia todas las áreas funcionales para que apoyen y evitar eso, y dentro segmentar la red y aplicarles MFA o con los proveedores, hacerlo más un código más seguro, implementar varias aristas que necesita para evitar que el ataque el área sea mayor, sino achicarla. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo en lo que han comentado los dos colegas. Sin embargo, hay una diferenciación que nosotros hacemos, y es que no es lo mismo hacer ciberseguridad de tecnología que hacer ciberseguridad para operaciones tecnológicas. Las herramientas no son las mismas, las tácticas y procedimientos que utilizan los criminales no son los mismos, los conocimientos específicos que hay que tener para saber si yo le puedo aplicar una cierta actualización a un dispositivo o no la puedo actualizar, cuáles las consecuencias que trae sobre una operación crítica, ya sea la de una aerolínea, un aeropuerto, una planta de combustible, una planta industrial, porque digamos que hablando de Internet de las cosas han llevado a lo que es operaciones tecnológicas. Más allá del Internet de las cosas casero o particular, que pues también hay que tenerle cuidado, porque hoy en día estamos desde el hogar mezclando redes y dispositivos caseros de IoT con, de alguna manera, las redes corporativas. Pero en la red OT específicamente
hay que tener claro o hay que educar que la persona que va a hacer ciberseguridad para la red OT tiene que conocer el negocio o la red per se. No es lo mismo para nosotros formar un ciberespecialista de seguridad informática en aviónica que traer a un especialista en aviónica y enseñarle ciberseguridad. Entonces, es importante que se tenga el conocimiento propio del negocio, de la tecnología que se está tratando de proteger y luego entender cómo la protegemos. Los proveedores no son los mismos. Las herramientas que se utilizan, mi control de seguridad de endpoint no es el mismo para servidores o para toda la red IT que el que tengo que utilizar para las redes OT. Entonces, pienso que hay que tener una educación, hay que tener una investigación y definitivamente buscar a los expertos específicos para cada una de las áreas que se requiere. Sí, de hecho, uno de los ataques más famosos de IoT fue el de las plantas nucleares en Irán, que fue justamente a través de un dispositivo Siemens que se metieron y afortunadamente hicieron que las plantas de enriquecimiento de uranio bajaran su efectividad en un alto porcentaje. Claro. Al final retrasaron la capacidad de Irán de desarrollar esa tecnología. Sí. Absolutamente. Saliendo un poco de las industrias en las que están ustedes, o de los sectores, quizás desde el gobierno uno ve todas, pero saliendo un poco del específico, ¿cuáles son las industrias que creen que más van a ser afectadas en los próximos años por el tema de los dispositivos IoT, que más influencia tienen de estos desarrollos? ¿Y cómo las ven en Panamá a estas industrias preparándose para este uso intensivo de tecnología? La de salud. Principalmente. Sí, esa es la que más están atacando. Uno, porque ha ido evolucionando mucho en equipos tecnológicos no convencionales, electrocardiogramas o los equipos que hacen, los que sacan los electrocardiogramas, todos los robots con los que hacen operaciones. O sea, la industria de salud tiene muchísimos equipos considerados IoT y lamentablemente no es una industria que haya tenido un desarrollo de ciberseguridad como lo han tenido otras. Han tenido que ir haciendo el catch-up en los últimos años y eso les ha pesado, ¿no? Y lamentablemente los ciberatacantes no tienen escrúpulos y van directo contra esas empresas. Entonces, yo te diría que para mí esa es la que está en el tope. Interesante. Sí, estoy de acuerdo con Eddie, salud, porque mucho ahorita los dispositivos, el Apple Watch, ahora salen celulares, relojes Android con monitoreo de ritmo, con cosas de salud, de diabetes, entonces no tienes un control y esa data no la cifran, entonces toda esa ciberseguridad de la data es muy importante porque si recibes un medicamento no adecuado porque eres diabético o sufres de la presión, ¿qué pasaría? La persona se muere. Entonces es un área que se debe mejorar y cuidar la ciberseguridad porque es la salud. Un error humano ahorita por una receta mal, la persona quedaría... Sí. Ya sabemos dónde. Sí, para no decirlo. Yo creo que en el futuro que viene es más ataques a infraestructuras críticas. Yo creo que no es una infraestructura en especial, son industrias como la salud, como los puertos, como los aeropuertos, como el sector financiero en un país donde el sector financiero pues obviamente es uno de sus íconos. Y entonces lo que sucede es que vamos a tener que trabajar mucho en educar. Esto va más allá de qué industria van a atacar más. Los criminales van a atacar el primero que le dé la oportunidad, no importa la industria, donde él pueda monetizar, donde tenga mayor capacidad de forzar, extorsionar y demás. Obviamente el sector de la salud lo están atacando mucho, ha sido muy atacado en Latinoamérica específicamente, aunque en el norte también, pero ¿por qué en Latinoamérica? Porque normalmente la industria de la salud no cuenta con presupuestos tan altos como cuentan otras industrias para poder protegerse, para poder tener, digamos que mayor tecnología que permita detectar comportamientos y detectar ataques. Entonces, pienso que lo que hay que trabajar es con una
una culturización y un entrenamiento, independientemente de las industrias, a las personas desde el usuario final, cualquiera que sea el usuario final, hasta los gobiernos, para entender que realmente el problema de la ciberseguridad es un problema y una responsabilidad de todos. No es solamente de un área de ciberseguridad, no es solamente de un área de tecnología, sino que es un tema que tenemos que empezar a atacarlo desde la cuna. Estadísticas dicen que para 2030 digamos que la madurez digital o la identidad digital de una persona va a estar a los 6 años. Tú tienes niños de 6 años ya haciendo uso de tecnología que tiene Internet de las cosas, que ya no se ha acostumbrado a utilizar papel para nada, sino que todo lo hace en un kiosco de autoservicio, ya sea para la salud, para el aeropuerto, para cualquier servicio va a estar a través de canales digitales. Entonces, si no enseñamos al usuario desde el comienzo, pues obviamente la batalla va a ser más difícil de ganarse y cualquier industria va a estar susceptible de ser víctima, ¿no? Es un tema de entrenamiento. Totalmente. Cuando uno tiene en un panel a los líderes de ciberseguridad de Banco General, de Copa y del Ministerio de Economía, sabe que está teniendo a los líderes de ciberseguridad del país, ¿sí? Digamos, el gobierno y dos de las empresas más grandes de Panamá. Entonces voy a salirme de la IoT y no puedo evitar dejar de preguntar. ¿Cómo está el país preparado a nivel ciberseguridad? ¿Qué sienten que sea una asignatura pendiente o que se están haciendo bien las cosas en esta área? Arranca el gobierno. Arranca gobierno, dice. No ladies first, gobierno. Bueno, ¿Cómo está el país? Bueno, el camino es largo, falta mucho, Siempre. porque el área de gobierno es difícil por el tema de presupuesto. Todo se tiene que ir a aprobación y los procesos tienen que ir hasta la asamblea, tienes que convencer al ministro, a tu jefe, después sigues al otro ministerio, a la parte de los... y más arriba, entonces va a ser difícil. Y también el camino es bien largo, como dice en ciberseguridad, porque muchos que trabajan en el ministerio necesitan más apoyo de las organizaciones para concientizarlo, porque los usuarios finales, muchos no sienten que la ciberseguridad es importante, pero sí es muy importante, hay que concientizarlo, y es más difícil, porque son muchos de áreas, como le digo, más baja del nivel, porque muchos son analistas, analistas y diferentes áreas muy operativas y funcionales. No todos tienen la clase o conocen la ciberseguridad. Bueno, yo creo que en Panamá tenemos un trabajo todavía muy grande por hacer. Es a nivel regional, pero puntualmente en Panamá no tenemos una ley de ciberseguridad. Hay que trabajar en desarrollar una ley de ciberseguridad. Hay una estrategia de ciberseguridad país que se aprobó hace unos años, pero no se ha logrado implementar del todo. Entonces hay que hacer un trabajo digamos que de convencimiento, de conocimiento alrededor de lo que es la ciberseguridad a nivel país. Tuvimos ejemplos cercanos de lo que sucedió en Costa Rica, lo que sucedió en Colombia, de ataques masivos que han afectado completamente al gobierno y a las instituciones y a las personas y a las empresas. Y estos países han empezado a trabajar más rápidamente en conjunto, el gobierno, la industria privada, la educación, la escuela, las universidades, en la creación de la ley de ciberseguridad, pero también en el entrenamiento, como lo decía, digamos que el awareness, la concientización de las personas acerca del problema de la ciberseguridad. A partir de ahí tenemos que lograr que haya un poco más de colaboración conjunta. La ciberseguridad es un tema de colaboración, los criminales están totalmente organizados, son empresas organizadas, comparten información, comparten de todo, y acá todavía nosotros no tenemos un centro de colaboración o para compartir información de manera segura, un ISAC. En el país. Algunos líderes de ciberseguridad nos hemos unido o tenemos alguna comunicación continua, como es el caso con EDI, con otros bancos, otros líderes que tenemos reuniones regulares en las que hablamos del tema y compartimos, pero esto tiene que venir desde la cabeza
y es un tema de inversión, pero no solo inversión, sino una apuesta a qué es lo que vamos a hacer. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y sí, es un tema de compromiso, ¿no? Definitivamente los países en vías de desarrollo, y LATAM no escapamos a eso, estamos por detrás de los países que ven esto como una amenaza nation state. Y es natural, pues, porque sí, Estados Unidos, Israel, los países de Europa tienen un problema que quizás está un step más arriba que nosotros en términos de amenaza. No obstante, nosotros nos hemos ido quedando atrás en LATAM y en Panamá particularmente más atrás que los países más grandes de LATAM. No tenemos ley de ciberseguridad, es uno de los temas. Partiendo de ahí, sí, sin regulaciones, salvo ciertas regulaciones que hay en los distintos entes reguladores de las diferentes industrias, es difícil que esto avance. Sin una inversión que esté estructurada desde arriba, definitivamente yo creo que sí, podemos ser blanco de un ataque en cualquier momento, tal como nos pasó en el norte y en el sur, o en el este y el oeste, como queramos verlo. Pero sí, confiamos mucho en las nuevas autoridades de la AIG, no sé si hay alguno por ahí, pero bienvenidos, porque seguramente ellos deben estar viendo esto como un reto, como algo que tienen que abordar, y pensaría yo que desde ahí deben surgir iniciativas importantes y rápidas para poder hacer ese catch-up que tenemos pendiente. Uno de los temas que decías recién era esto de tener que convencer a los jefes, a los ministros y a determinadas áreas a nivel gobierno en cuanto a la importancia de la ciberseguridad. En las empresas es prácticamente lo mismo. Hay que convencer a una junta directiva, un directorio, un CFO que destine presupuesto a estos temas, que no se lo ve como parte del negocio al final. No es un centro generador de ingresos. Es un centro generador de posibles no ingresos cuando nos ataquen, ¿no? La pregunta es, ¿qué estrategias que les han servido podrían compartir, si tienen alguna, o qué sugieren hacer a la hora de que un líder de tecnología o de seguridad en sus organizaciones, acá debemos tener varios de diferentes industrias y empresas, tengan que ir a pedir presupuesto para estas áreas, más allá de decir el cálculo tradicional de qué pasa si nos atacan y dejamos de operar, digamos, eso creo que es el más fácil. ¿Qué otras cosas se les ocurre que se podría hacer para defender ese presupuesto y promover una cultura de mayor cuidado organizacional? Para el gobierno, imagen. Es muy importante, como nosotros, ministerio, y el señor ministro está muy de acuerdo, de salvaguardar toda la información, porque somos la banca del país, representamos a todos los ciudadanos del país, por eso es muy importante la imagen. Tema imagen, bien. Nosotros practicamos algo en los últimos años, y es que es el área de ciberseguridad y riesgo ha empezado a trabajar de la mano de las áreas de negocio. No solamente está yendo a pedir presupuesto por temas propios de ciberseguridad, sino que nos involucramos en las estrategias digitales, nos involucramos en las estrategias operacionales como facilitadores de los mismos proyectos, o sea, explicando, entendiendo el negocio y también aportando en cómo ciberseguridad puede fortalecer una estrategia de negocios. Porque hay una realidad, y es que los clientes finales, y todos somos clientes finales en diferentes industrias en todo momento, ya estamos viendo cómo yo elijo un producto o un servicio si me parece que es más seguro que otro. Entonces, ahí va asociado un poco al tema de imagen, pero es realmente tenemos que acompañar al negocio a que produzca o genere productos y servicios seguros, que le permita a sus clientes confiar en la empresa, mantener la imagen y seguir estando ahí. Entonces, lo que buscamos, más allá de pedir dinero para contener un ataque o para recuperarnos de un ataque, es cómo hacemos una plataforma más robusta en todos sus sentidos, que incluya seguridad y ciberseguridad, manejo de datos correcto, que hoy en día a todos nos preocupa, o espero que nos preocupe a todos, qué pasa con nuestra identidad digital,
Entonces, esta es la forma que hemos encontrado y la respuesta ha sido buena, o sea, no ha sido ya tan complejo tener el presupuesto de seguridad. Excelente. Sí, bueno, en el lado de la banca yo les puedo decir que no es muy difícil vender el riesgo, porque primero, el negocio bancario es un negocio de gestión de riesgo. Toda la vida los banqueros han estado acostumbrados a gestionar el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, luego los riesgos operacionales y al final este es un nuevo riesgo que les toca gestionar. Lo complicado es explicarles de qué se trata el riesgo y las implicaciones del riesgo, porque sí, el riesgo de crédito, todos ellos en el top management o en la junta directiva lo conocen y entienden cuáles son las estrategias para manejarlo, el riesgo de mercado también, y saben que no pasa de 0 a 100 en segundos, salvo que tengas alguna corrida bancaria o algo muy particular. Aquí sí, aquí pasas de estar a desaparecer Claro. en un momento. Entonces, eso es lo difícil para ellos de entender, de digerir. Y bueno, al final, la estrategia que yo particularmente creo que me ha funcionado, y yo no vengo del mundo de seguridad, no me formé en seguridad, me formé en transformación digital, así que probablemente veo las cosas distintas, ha sido no decir que no, sino entender el negocio y decirle cómo hacerlo, pero de forma segura. Entonces, hay que de alguna manera ir concientizando desde lo más arriba de la organización hasta digamos, los más jóvenes, que probablemente son los más sencillos, porque como son nativos digitales, entienden esto desde el plano personal. Entonces, no se les hace tan ajeno. Pero hay que concientizarlos de que este es un riesgo latente, es un riesgo real. Lo bueno es que las noticias ayudan y los casos cercanos ayudan a validarlo, no es algo que es etéreo. Así que sí, hay que acompañar al negocio y bueno, y en el caso de la banca, además, nos hemos convertido en negocios, en empresas de tecnología que vendemos servicios financieros, porque al final la banca es el celular que tenemos cada uno de nosotros en el bolsillo. Así que entendiendo que ese dispositivo o la computadora del cliente tenemos que custodiarlos, digamos que ya se ha vuelto parte del día a día, de la cotidianidad del top management y de las juntas directivas, tanto que los CISOs nos toca ir varias veces al año a la junta directiva a contar lo que estamos haciendo. Totalmente. Cosa que no sucedía antes ni de cerca. Es importante eso porque ya tomó un rol importante en la organización este rol y las juntas directivas ya lo están entendiendo diferente. Última pregunta y tienen 30 segundos, un minuto para responderla cada uno. Y me encantaría para cerrar este panel si nos pueden contar algún caso de éxito, lo que se puede contar obviamente, en un área sensible como la ciberseguridad no es tan fácil, pero algún caso que ustedes digan, teníamos este objetivo, se implementó de esta forma, y doy un ejemplo en una empresa que nos contó un agroindustrial que nos dijo, hicimos una estrategia de concientización interna donde los únicos que sabíamos lo que íbamos a hacer era el gerente general y yo, dice, en un panel como este, en otro país, y dice, lo que hicimos después de hacer toda una campaña interna del phishing, y qué correo abrir, qué correo no abrir, etcétera, etcétera, mandamos un correo a toda la organización, sabiendo que éramos nosotros, donde cuando lo abrían se les disparaba una pantalla diciéndole, te acabo de tomar tu computador, etcétera, etcétera, y sabiendo que eran ellos. O sea, era para ver cómo reaccionaba la organización y cuánto habían aprendido de toda esa concientización interna. Lo hicieron con 2 estrategias diferentes, pasaron por un proceso de formación. Dice, la primera vez lo abrió el 80% de la organización ese correo, la segunda vez lo abrió menos de un 50, un 40 y pico. Dice, eso para nosotros fue un caso de éxito. Todavía había un 40 y pico que había que seguir trabajando y formándolos, que no abran cualquier cosa y demás, pero habíamos entendido que la organización tenía que aprender todavía mucho más, porque por más que les mandábamos correos y hacíamos charlas y qué sé yo, no lo lográbamos. Y de repente hubo algo que les dio resultado. ¿Hay algo que ustedes puedan hoy compartir de alguna estrategia que hayan usado
para concientizar a su gente, para proteger sus organizaciones, para detener algún ataque, lo que puedan contar. Bueno, sí, me gustaría compartir algo. Las simulaciones y los ejercicios de phishing son necesarios y son buenos. Sin embargo, nosotros adoptamos una estrategia, personalmente adopté una estrategia que ha dado un resultado y es hablarle a las personas en foros como estos. Una vez al mes yo me reúno con personal de Copa, todo el personal de nuevo ingreso y las personas que quieran asistir a un evento en el que le hablamos a las personas que la seguridad no es para la empresa, es personal. Hacerles entender y conocer que tienen que proteger su dispositivo móvil, su enrutador de la casa, actualizar el televisor de la casa, que no es solamente en Copa donde pasan las situaciones, sino que en su casa pueden pasar, que es susceptible de que también tenga un ataque en su casa o que lo comprometan y demás. Y esto ha ayudado a que las personas de una manera bidireccional, con preguntas y respuestas al equipo de seguridad, nos empieza a reportar más comportamientos extraños, más phishing, más situaciones que anteriormente no nos reportaban, porque el problema no es que la gente caiga en un phishing, el problema es que no lo reportan. Cuando no lo reportan es más grave que caer. Excelente. Sí, Fabio, es muy buena esa idea, porque nosotros a los usuarios finales le hacemos concientización y le decimos, cuidado, cuida tu celular porque vas a perder el dinero. Toda tu banca está en tu celular, en tu equipo, en tu celular. Entonces, los hijos están en la casa y usan el celular, usan el equipo de trabajo. Entonces, tenemos que concientizar más esa área y nos ha ayudado bastante que los usuarios finales nos reportan, mira, nos llega un phishing, nos llega. Y también hemos hecho concientización a la parte de despacho superior. Sería a los asesores, a los directores, porque ellos son los que firman los permisos, son los que solicitan los permisos. Entonces, a ellos también teníamos que concientizarlos y eso nos ha apoyado a ver lo que es ciberseguridad y ha mejorado en estos últimos años en nuestras pruebas de phishing. Excelente. Sí, ese tema de concientización es interesante. Por aquí tengo a la responsable de concientización del banco sentada. Pero, a ver, nosotros afortunadamente en el equipo de ciberseguridad del banco tenemos un equipo 5 estrellas y tenemos muchas, digamos, temas de éxito, por decirlo así, historias de éxito, pero yo podría compartirles que una de las que probablemente me siento más orgulloso de los últimos meses es de haber creado un área de seguridad ofensiva. El área de seguridad ofensiva es un área que es, digamos, es una disciplina bastante incipiente, por lo menos aquí en LATAM, probablemente en otros mercados ya está más desarrollado, pero el poder crear un área que esté retando continuamente a tu misma área, a tu misma gente, al SOC, al Blue Team, es una experiencia fascinante, porque se va creando, uno al principio cree que se va a generar fricción y que se van a terminar peleados todos con todos y se van a estar justificando, me está hackeando aquí, ¿cómo se le ocurre? Y el otro se va a poner bravo porque va a decir que no, que él sí tenía el control, pero que en ese momento no brincó. Pero la realidad es que no, la realidad es que se termina armando un Purple Team muy interesante, donde se van retroalimentando y van trabajando en conjunto, y definitivamente es la manera más rápida de subir las barreras dentro de la organización. Cuando tú tienes, y además es interesante ir criando a esos hackers dentro de la organización, a veces hasta te asusta, porque te pueden hasta hackear la cámara de tu laptop y te toman una foto y después te la mandan, y dices, bueno, creé unos monstruos aquí, ¿qué hice? Pero sí, lo importante es que podamos nosotros mismos ir consiguiendo esas fallas que podemos tener internamente y poder cerrarlas y hacerlo continuamente, porque aquella era de hacer un pentest cada 6 meses o hacer un ejercicio de Red Team cuando tenga el presupuesto, se acabó. O sea, ahorita la estrategia de pruebas de penetración en general tiene que ser continua, y los invito a los que manejen áreas de seguridad y tengan equipos de seguridad a su cargo a que creen disciplinas de seguridad ofensiva, porque realmente son un arma muy poderosa para protegerse y para subir las barreras.
Absolutamente. ¿Merecen un aplauso? Creo que sí.